Hola de nuevo, bienvenido otra vez a este canal en que hablaremos de cosas de construcción, pero no necesariamente para construir. Ahora hablaremos sobre la humedad. ¿Qué pasa con la humedad en la vivienda? Aquella condensación que se nos pega en los vidrios de las ventanas, que influye en nuestra vida y en nuestra salud. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tomar para nuestros abuelos y nuestros niños? Es por eso que presten atención a lo que viene. Lo primero que se nos viene a la cabeza con estas palabras de humedad es el moho, aquella cosa negra que se nos pega en las murallas y aquellas cosas blancas también que nos salen de la muralla. ¿Dónde se encuentra principalmente la humedad? En la esquina, ahí donde teje la araña. Aquellos encuentros donde se encuentra en la cubierta, el muro, el techo con aquellos muros verticales. ¿Cómo lo podemos evitar? Es muy fácil evitar la humedad, evitar la condensación, simplemente con una ventilación. Y la ventilación tiene que ser pasiva. ¿Cómo es esto? La ventilación pasiva viene desde afuera hacia adentro sin necesidad de comprar extractores eléctricos ni ninguna otra herramienta que nos permita forzar, sino que simplemente esta ventilación va a ser de manera paulatina y lo que indica su propio nombre, que es pasiva. ¿Cuáles son los trucos entonces que tenemos para poder evitar esta ventilación? Tenemos bastantes trucos. Por ejemplo, el vinagre blanco. Es uno de los productos naturales por excelencia para la limpieza del moho. También abrir las ventanas, que sería lo más lógico, ¿cierto? Evitar cubrir la humedad o esta humedad, ¿cuáles son los puntos? La cocina. Ahí donde vimos el agua se transforma en vapor. Evitar también de que esta humedad que nosotros generamos en la cocina se vaya al interior de la vivienda, sino que se vaya al exterior. ¿Ah? No tender la ropa dentro de la casa también es un buen punto. ¿No? El bicarbonato de sodio, la sal marina y el bórax también nos pueden ayudar. Hemos hablado de la humedad y también tenemos que ver el tema de la calefacción. ¿Por qué? Porque tenemos calefacciones húmedas y tenemos calefacciones secas. Dentro de este tipo de calefacciones nosotros tenemos aportando humedad dentro de la vivienda y hay otras que nos permiten sacar humedad dentro de la vivienda. Por eso hay que diferenciar con qué nos calefaccionamos. Por ejemplo, calefacción eléctrica o aquellas oleoeléctricas. ¿Qué pasa con este tipo de calefacción? Es una calefacción seca. ¿Por qué? Porque la manera de generar el calor por convección hace que la humedad disminuya. Sin embargo, tenemos calefacciones húmedas, como la parafina. Aquella estufa parafina que se tiene que prender afuera, ojo, y no dentro de la vivienda, genera una cantidad de vapor importante, lo cual hace que la humedad aumente. Como también las calefacciones a gas, también generan una cantidad de vapor. Las calefacciones a leña, sin embargo, son de las mejores en este caso para poder reducir la cantidad de humedad dentro de la vivienda. Estas son calefacciones secas. Como ya hemos aprendido hasta el momento, el tema de la humedad se radica en mover masas de aire para que ésta se retire de la vivienda donde estamos. Es por eso también importante mencionar de que los muebles que nosotros tenemos dentro de la vivienda deben estar separados de los muros, ya que si están junto a los muros no permite la circulación de aire, provocando en esos puntos humedad. También es importante saber de que en el mercado existen absorbentes de humedad. Pero ¿cómo trabajan esto? Los absorbentes de humedad trabajan en un principio absorbiendo la humedad que tenemos en el recinto donde nosotros lo vamos a colocar, ya sea una habitación pequeña o ya sea un armario para la ropa. Pero ¿qué pasa en ese entonces? Esta va a acumular humedad hasta llegar a un límite y después no va a seguir acumulando humedad. ¿Qué tenemos que hacer con este absorbente? Es retirarle la humedad que tiene. ¿Y cómo lo hacemos? Dentro de un horno, que puede ser tanto de gas eléctrico o de microondas. Lo calentamos un par de minutos y ya la humedad que absorbió este material se retiró del material y el material está dispuesto nuevamente a absorber más humedad. Y por último, amigos míos, también es importante mencionarles de que la cantidad de plantas que nosotros tenemos dentro de nuestra vivienda generan más humedad. Es por eso que a nosotros nos gustan las plantas, tenemos que tener una buena ventilación para que la humedad no las mate, porque ojo con eso también nos puede matar. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad.